Hola, hola. Esta es la tercera tutoría. En este caso vamos a analizar ejercicios de eh, energías, choques y un poco lo que es la conservación del momento lineal. En este caso lo que me dice es que un cohete de escala de 1.4 kilogramos se lanza verticalmente desde el reposo con un empuje constante de 25 newtons hasta que alcanza una altura de 15 metros y el empuje termina. O sea, lo que me está diciendo es que una vez alcanzada la altura de 15 metros ya deja de empujar. Entonces desprecie la resistencia del aire y determine la rapidez del cohete cuando termina el empuje, o sea, a los 15 metros. Después, la altura máxima alcanzada por el cohete y la rapidez del cohete cuando éste regrese a la Tierra. Entonces, en este caso, vamos a analizarlo por lo que son las energías. En el estado 1, lo que es la energía cinética o T, eso va a ser igual a cero. ¿Por qué es igual a cero? Porque en este caso la velocidad del estado 1 es igual a cero. Entonces, como es una multiplicación, se toma como cero. Después, la energía potencial del estado 1 la vamos a hacer con referencia a lo que es el empuje. Acuérdense que la energía potencial normalmente nosotros la llamamos como una altura por un peso, pero también se puede hacer referencia a una fuerza por una distancia. Entonces en el estado 1 es diferente de cero, entonces esa la tomamos en cuenta. Y para el estado 2, esa es la que vamos a averiguar, la velocidad en el estado 2. Entonces todo esto lo vamos a tomar en cuenta para poder despejar la velocidad. Entonces yo lo que puedo decir es que el estado 1, la energía cinética del estado 1 más la energía potencial del estado 1, eso es igual a la energía cinética del estado 2. Ahora, como ya les había dicho, esta energía cinética es cero porque la velocidad inicial es cero. Y simplemente me va a quedar que la energía potencial del estado 1 es igual a la cinética del estado 2. Entonces, esta energía potencial, ¿cómo la vamos a tomar? Entonces, en este caso, U1 va a ser igual al peso que tenemos, que en este caso es 1.4 kilogramos por la gravedad. Vea que únicamente lo que estamos haciendo es aplicar la fórmula por 9,81 y tenemos también lo que es la altura. En este caso vamos a tomar la altura o después para poder restar lo que es la potencia del motor, se la restamos con lo que es la fuerza del cohete o el peso. Entonces, estos 14, este 1.4 por 9,81 me va a dar 13,7 newtons. Entonces, aquí tenemos, vea que las unidades, tenemos newtons y el empuje también son newtons. Entonces, ¿qué podemos decir? El cohete va empujando hacia arriba, pero el peso le hace una fuerza hacia abajo. Entonces, nosotros podemos decir que la energía potencial del estado 1 va a ser igual a los 25 newtons menos los 13,7 newtons del peso por la distancia o la altura que son 15 metros. Y ahí tenemos lo que es la energía potencial del estado 1. Entonces, nada más, ahora determinamos la energía cinética del estado 2 y nosotros decimos que tenemos un medio de la masa, que en este caso la masa va a ser la del cohete, que es 1.4,
por la velocidad al cuadrado. Entonces vea que esta velocidad va a ser a los 15 metros, porque ya estoy tomando en cuenta los 15 metros. Entonces, únicamente acá aplicamos la fórmula, tomamos en cuenta estos dos, ya tenemos U1 y T2 y los igualamos. Entonces, una vez ya igualado, lo que hago es despejar la velocidad. Entonces, la velocidad a los 15 metros. Entonces, acá la velocidad me va a dar que es de 15.54 metros entre segundos. Aquí son metros entre segundos porque estamos utilizando sistema internacional. Entonces vea que todos los cálculos los hacemos con metros y newtons también. Entonces para lo que es el inciso B, lo que me preguntan es la altura máxima alcanzada por el cohete. Entonces, en la altura máxima que va a alcanzar, en ese punto de altura, la velocidad va a ser cero. ¿Por qué? Porque el cohete empieza a subir, después deja de empujar y se empieza a detener. O sea, sigue subiendo, pero su velocidad va disminuyendo hasta que llega a un punto donde la velocidad es cero por un instante y empieza a caer. Entonces, lo que es la velocidad en el punto máximo va a ser cero. Entonces, nosotros podemos decir que la energía cinética, pongámosle en el estado 3, la energía cinética en ese punto va a ser igual a cero. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener lo que es la energía potencial y también lo que es la energía cinética del estado 2. Entonces, yo podría decir que la energía en el estado 3, la energía cinética, va a ser igual a la energía potencial del estado 2, del estado que va de 2 a 3, más entonces lo que vamos a tener es la energía cinética en el punto máximo, que sería el estado 3, más la energía potencial que va del estado 2 al estado 3. Vea que el estado 2 eran los 15 metros y el estado 3 va a ser la altura máxima. Y eso va a ser igual a la energía cinética del estado 2, que eso es esta velocidad que encontramos en el estado 2, o sea, los 15 metros, es la velocidad máxima, porque a partir de ese punto empieza a decelerar. Entonces, esta va a ser como la fórmula general. Entonces, sabemos que esto es cero y esta energía potencial, nosotros podemos decir que va a ser el peso del cohete. Eso lo multiplicamos por la altura que va a alcanzar menos los 15 metros. Entonces aquí averiguamos la altura que va a alcanzar el cohete en el punto de velocidad igual a cero. Y ya igualamos lo que es la energía cinética del estado 2. Entonces aquí simplemente podemos hacer un medio por la masa, que esta masa ya la conocemos, por la velocidad al cuadrado. Y esta otra velocidad también la conocemos. Entonces simplemente es sustituir y despejar h. Entonces ya sustituyendo los valores tendríamos esa ecuación y ahí lo que podemos hacer es despejar. Mandamos el 13,7, que ese es el peso por la gravedad, lo pasamos a dividir y pasamos a sumar el 15 y obtenemos la altura máxima que va a alcanzar el cohete, que en este caso van a ser 27
15,3 metros. Entonces vea que después de los 15 metros ya él desacelera y su velocidad empieza a disminuir hasta que llegue a los 27,3 metros y de ahí va a empezar a descender. Ahora, para esta parte de la rapidez justo antes de chocar con el piso, entonces nosotros podemos decir que la energía potencial del estado 3 al estado 4, vean que el estado 4 ya es justo antes de llegar a tierra. Entonces esta energía potencial tiene que ser igual a la energía cinética antes de llegar al piso. Entonces esta energía cinética va a ser del estado 4. Entonces ya con esta ecuación podemos encontrar esa velocidad. Entonces, ¿cómo va a ser la energía potencial? Simplemente va a ser la altura total que tenemos, que son 27,3 metros, por la gravedad, que en este caso son 9,81. Igual se pueden utilizar más decimales, pero no es necesario, porque ya estamos utilizando 2. Y esto lo multiplicamos por la masa, que la masa ya la habíamos obtenido en el inciso, es de 1,4. Y aquí simplemente lo igualamos a la energía que queremos, a la energía cinética que queremos encontrar, que va a ser de 1 medio por la masa, que en este caso es 1,4, por la velocidad del estado 4. La velocidad justo antes de llegar. Y aquí simplemente es sustituir. Igual lo podemos hacer a mano o lo pueden hacer en calculadora. Y esto me va a dar que la velocidad del estado 4 va a ser igual a 23,1 metros entre segundos. Vean que en este ejercicio es nada más como tener claro el momento en el que estoy y cuáles energías tomar en cuenta. Ya sea si estoy a una altura, entonces tengo energía potencial, y si llevo una velocidad voy a tener energía cinética. Entonces este ejercicio no es una dificultad muy alta, nada más tomamos en cuenta lo que tenemos y lo que queremos encontrar, que en este caso van a ser las velocidades del estado siguiente. Este otro problema lo que me dice es que un tráiler de 1200 kilogramos es remolcado por un automóvil de 1400 kilogramos y el vehículo viaja a 72 kilómetros por hora. Cuando el conductor aplica los frenos a ambos, eh, me dice que las fuerzas de frenado son de 5000 newtons para el automóvil y 4000 para el tráiler. Entonces me preguntan determinar la distancia recorrida por el auto y el tráiler antes de que se detengan y la componente horizontal de fuerza que ejerce el tráiler al automóvil. Entonces esta componente de fuerza se va a dar porque el carro va a frenar más duro que el tráiler. Entonces el auto se va a detener más rápido. En un instante se va a detener más rápido que el tráiler. Entonces en ese instante el tráiler va a aplicar una fuerza hacia adelante, hacia el carro. Entonces me preguntan por esa fuerza. Entonces aquí simplemente lo que tenemos que hacer es averiguar, digamos, tener claro en este instante lo que tenemos. Entonces, me están preguntando por la distancia recorrida. Entonces, en el estado 1 tenemos una energía cinética porque el automóvil y el tráiler ya van caminando, digamos, ya van a una velocidad de 72 kilómetros por hora. Entonces, inicialmente en el estado 1 vamos a tener una energía cinética. Y también vamos a tener lo que es una energía potencial, que esta energía potencial se debe
al frenado. Entonces esta energía potencial va a ser del estado 1 al estado 2. Y todo esto lo igualamos a la energía cinética del estado 2. Pero la energía cinética, recuerden que es debido a una velocidad. En el estado 2, cuando él ya está detenido, no tiene velocidad, tiene una velocidad de 0. Entonces esta energía cinética va a ser de 0 porque él ya está detenido. Entonces simplemente va a ser igual la energía del estado 1, la energía cinética, a la energía potencial del estado 1 al estado 2. Y tenemos que tomar en cuenta que al ser una energía o una fuerza de frenado, esta energía potencial va a ir en signo contrario, porque lo que hace es desacelerar el automóvil. Entonces nosotros podemos decir que para la energía cinética va a ser igual a un medio de la masa total, que en este caso es la masa del tráiler, más la masa del automóvil por la velocidad al cuadrado. En este caso eh, lo tomamos como todo un cuerpo, ya sea el tráiler y el automóvil. Lo tomamos como un cuerpo en conjunto. Y a esto le restamos la fuerza del automóvil más la fuerza del auto, la del tráiler, más la del auto por una distancia. Recuerden que la energía potencial es una fuerza por una distancia. Entonces, aquí van a ser la fuerza de frenado del tráiler más la fuerza de frenado del carro por la distancia que recorren antes de detenerse. Y esto lo igualamos a 0. Entonces lo que hacemos es sustituir los valores para obtener la ecuación. Entonces obtendríamos esta ecuación, vea que es una ecuación y una incógnita. Ahí ya podría despejar la distancia que recorre para llegar a detenerse. Vea que esta velocidad del cuerpo, digamos, del cuerpo del tráiler y el automóvil es de 20 metros en 3 segundos. Aquí yo ya había hecho la conversión de kilómetros a metros en 3 segundos. Esto es porque estamos trabajando eh, en el sistema internacional y debemos hacerlo en metros en 3 segundos. Aquí ya simplemente es despejar la distancia. Igual lo podemos hacer a mano, lo podemos hacer en calculadora. Y nos dice que la distancia recorrida para detenerse es de 57.9 metros. Y después me preguntan la componente horizontal de la fuerza ejercida por el gancho del tráiler sobre el automóvil. Entonces lo que hacemos es lo mismo. Tomamos en cuenta cuáles energías tenemos en el estado 1 y en el estado 2. Y en este momento que me preguntan es en el instante donde él empieza a aplicar los frenos. Entonces ese instante va a ser la energía potencial que va de 1 a 2. Entonces inicialmente igual tenemos una energía cinética en el estado 1 más una energía potencial que va del estado 1 al estado 2 y una energía cinética en el estado 2 que esta va a ser de 0. Va a ser prácticamente la misma ecuación. Entonces para la energía cinética tenemos que es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. En este caso tomamos solo la masa del automóvil. ¿Por qué? Porque el que me aplica la fuerza es el tráiler. Entonces yo analizo el carro para saber cuánta fuerza me aplica el tráiler hacia el carro. Entonces en este caso van a ser 1400 .
por los 20 metros al cuadrado. Entonces ahí tenemos la energía cinética y ahora tenemos que tomar en cuenta la energía potencial. Entonces en este caso va a ser la fuerza del tráiler, que es la que estamos buscando, menos la fuerza del automóvil, que en este caso esta fuerza es la fuerza de frenado, y a esto lo multiplicamos por la distancia que ya recorrió. Vea que esta distancia ya la habíamos averiguado y esto lo igualamos a 0. Entonces aquí nada más sustituimos, vamos a sustituir la fuerza del carro y la distancia. Entonces ya una vez sustituida, una ecuación, una incógnita, y puedo sustituir despejar en la cálculo, despejar a mano, y averiguamos la fuerza del tráiler que se aplica al automóvil. Y en este caso van a ser 154 newtons. Y esta fuerza va en dirección hacia la derecha, porque es la que empuja al carro. Entonces vea que prácticamente salió en 2 pasos. Es nada más averiguar la energía potencial que se aplica para tener igualada la ecuación de energías del estado 1 y del estado 2. Entonces vea que analizamos solamente el automóvil, porque el automóvil es el que tiene más fuerza de frenado. Entonces al frenar más el automóvil se va a detener más rápido y el tráiler le va a ejercer una fuerza hacia el carro, hacia la derecha. Entonces esta fuerza es la que estamos averiguando. En este caso nos dicen que dos automóviles de la misma masa chocan frontalmente en el punto C. Entonces después del choque los automóviles patinan con los frenos aplicados y se detienen en la posición que se indica en la parte inferior de la figura. Si se sabe que la rapidez del automóvil A justo antes del impacto eran de 5 millas por hora y que el coeficiente de fricción entre el pavimento y los neumáticos de ambos automóviles es de 0.3, determine la rapidez del auto B justo antes del impacto y el coeficiente de restitución efectivo entre los dos automóviles. Entonces acá ya adelanté y escribí la fórmula de impacto y la fórmula del coeficiente de restitución. Entonces inicialmente me dicen que el carro A ya va con 5 millas. Entonces esta velocidad hay que pasarla al sistema que estamos trabajando, que en este caso es el americano. Entonces de milla entre hora lo pasamos a pies entre segundos. Entonces me da 7.33. Entonces inicialmente de la fórmula del choque ya tenemos la velocidad de A. Entonces este va a ser menos 7,33 más la velocidad de B, que es la que me están preguntando, y también tengo que averiguar las otras dos velocidades después del choque. Entonces este apóstrofe se utiliza para la velocidad después del choque, y en este caso me dicen que las masas son iguales. Entonces de la primera fórmula de choque podemos eliminar todas las masas. Vea que todas las masas al ser iguales las podemos quitar y pues no pasa nada. Entonces de esta manera aquí tenemos la primera fórmula que podemos utilizar y nos faltaría encontrar la velocidad de A y de B después del choque para simplemente sustituir y despejar la velocidad de B antes del choque. Entonces esta velocidad de B es la velocidad a la cual el carro iba caminando o se iba desplazando. Entonces esta velocidad después del choque es justo en el instante después del choque.
porque vea que uno puede confundirse con la velocidad después del choque, que en un instante dado va a ser cero, porque se va a detener. Esta velocidad no es cero, sino es justamente en el instante cuando los dos carros se tocan o se interceptan. Entonces, esa es la velocidad v apóstrofe que se demuestra en la ecuación. Entonces, acá simplemente para el carro A, como el carro A ya lleva una velocidad cinética, podemos tomar en cuenta una energía cinética y también podemos tomar en cuenta lo que es la fricción. Entonces, por acá voy a poner que para el carro A va a ser igual la energía cinética en el estado 1 más la energía potencial que va del estado 1 al estado 2, y esto va a ser a la energía cinética del estado 2. Entonces, vea que en este caso ya tenemos la velocidad del estado 1 y la velocidad del estado 2 se va a tomar como si ya estuviera detenido. ¿Por qué? Porque en este caso estamos analizando que en la energía cinética del estado 1 es justamente después del choque. Entonces, en este instante, para el carro A, estamos estudiando esta parte, digamos, en esta ocasión, donde él está chocando acá y se va a detener en este otro punto. Entonces, por decirlo así, estamos estudiando estos dos puntos que estoy señalando, que es el estado 1 como justamente después del choque y el estado 2 ya cuando el carro se ha detenido. Porque vamos a averiguar estas dos velocidades. Entonces, como son las velocidades después del choque, necesito averiguar estas velocidades para después sustituir en la ecuación 1. Entonces, simplemente sería el estado 1 lo tomamos justamente después del choque y el estado 2 cuando él ya se detiene. Entonces, para el estado 1 vamos a decir que va a ser un medio por la masa por la velocidad de A después del choque al cuadrado más lo que es la fricción. Entonces nosotros podemos trabajar todo en sentido izquierda, que todo lo que vaya para la izquierda va a ser positivo. Entonces, como se aplican los frenos hacia la derecha, o sea, lo que quiere es detenerse. Al aplicarse los frenos, él se quiere detener. Entonces esta energía la vamos a colocar negativa, que en este caso sería el mu por la masa por la gravedad por la distancia que ha recorrido el carro, que en este caso son 12 metros antes de que se detenga. Entonces, todos estos 12 metros, el carro va a tener una fricción hasta detenerse en la velocidad cero, en el estado 2. Y aquí lo tomamos como cero, porque ya hemos dicho que el estado 2 es cuando ya él está detenido. Y en este caso no tiene velocidad. Entonces, acá lo que hacemos es sustituir para que nos quede algo como la ecuación. Y sustituimos y despejamos y tendríamos que la velocidad de A va a ser igual a 15,22 pies entre segundos. Entonces vea que aquí en el enunciado no me dan lo que es la masa, pero al ser dos términos yo puedo pasar el término de la energía potencial al otro lado y cancelar las masas.
o simplemente se cancelan las dos masas porque las dos masas son iguales y ya tendríamos la velocidad de A justamente después del choque. Entonces ya tenemos este término, por decirlo así, ya tenemos este, andamos averiguando la velocidad de B y nos haría falta encontrar VB'. Entonces lo hacemos con un estudio igual al del carro A. Vamos a estudiar en el estado justamente después del choque hasta que se detenga. Entonces lo hacemos con la misma metodología. Entonces justamente para el estado 1 que estamos estudiando, que es justamente después del choque, tendríamos una velocidad cinética. A esto le tenemos que sumar una energía potencial, que sería debido a la fricción, que va del estado 1 al estado 2, y a esto lo igualaríamos a la energía cinética del estado 2. Entonces en el estado 1 tendríamos igual un medio por la masa por la velocidad del carro B' al cuadrado, y a esto le tenemos que restar la fricción o la energía debido a la fricción, que sería el μ por la masa por la gravedad por la distancia que recorre. En este caso son 3 pies lo que el carro B recorre después del choque, y lo igualamos a la energía cinética del estado 2, que en este caso va a ser 0 porque está detenido. Y simplemente hacemos lo mismo, despejamos, vea que las masas se cancelan, va a quedar un medio por la velocidad de B' al cuadrado menos 0.3 por 981 y esto por 3. Y simplemente despejamos. Entonces me dice que la velocidad de B' va a ser igual a 7,6 pies en 3 segundos. Vea que en este caso el carro B, como se mueve a una distancia más pequeña, la velocidad antes del choque tiene que ser menor, o justamente después del choque es menor. Entonces esto es como una manera para verificar un poco lo que son los resultados. Entonces ya tendríamos la velocidad de B', ya tenemos la velocidad de A' y la velocidad de A. Entonces de esta ecuación, de la ecuación 1, lo que hacemos simplemente es sustituir y encontramos la velocidad de B, que va a ser igual a 15.2 más 7.6 dividido entre sumado a 7.3. Entonces 15.2 más 7.6 más 7.33 me da 30.2. Entonces la velocidad de B va a ser 30.2. Esto va a ser la velocidad a la cual el carro B se desplazaba antes del choque. Vean que para este caso lo que se hizo fue estudiar cada automóvil eh, por separado. Entonces se estudió en el estado 1, que era justamente después del choque, y el estado 2, cuando ya estaba detenido después de haber chocado. Entonces de esa manera podemos encontrar las velocidades a las cuales los carros después de haber chocado van. Entonces ya de acá tenemos despejado VB y después nos preguntan el coeficiente de restitución entre los dos automóviles. Entonces de acá, de esta fórmula,
nosotros simplemente lo que hacemos es sustituir para encontrar el coeficiente. Entonces la velocidad 2' va a ser la del carro B, que es 7.6 menos 15.2 dividido entre menos 7.33. Vea que este menos es por la dirección de la que el carro se está moviendo. Y a esto por fórmula le restamos 30.2. Y de acá obtendríamos el coeficiente de restitución y nos daría que este es igual a 0.2. Vean que el coeficiente siempre va de un número de 0 hasta 1. Entonces por ahí ya tendríamos las dos preguntas. Vea que simplemente fue como estudiar cada automóvil de manera individual, eh, ya una vez parado el automóvil después del choque y en el instante después del choque. Y así, así se nos hace un poco más simple. En este caso, para el último ejercicio, lo que nos dicen es que la caja de 200 kilogramos descansa sobre el suelo y me dan dos coeficientes, el estático y el cinético. Y me dicen que el cabestrante proporciona una fuerza del remolque horizontal T a su cable en A, que varía como se demuestra la gráfica. Entonces determine la rapidez de la caja cuando T es igual a 4 segundos. Y originalmente la tensión en el cable es 0. Entonces me sugieren determinar la fuerza necesaria para comenzar a mover la caja. Entonces, al estar sin tensión, eso va a ser un cuerpo sin fuerzas. Entonces, como yo voy a el motor va a empezar a jalar la caja instantáneamente no se va a desplazar. Primero, tiene que tensarse el cable para una vez que ya está tensado, desplazarse poco a poco. Entonces, primero tiene que romper la barrera de la fricción estática en la que él está, y después empezar a desplazarse con la fricción cinética. Entonces, lo primero que debemos hacer es encontrar lo que es la normal. Esta normal la vamos a utilizar para la fricción. Entonces, simplemente, como solo tenemos la fuerza del peso, entonces nosotros que decimos que la sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual al peso menos la normal, y eso va a ser igual a 0. Entonces, despejando la normal, tenemos que la normal va a ser igual al peso, y el peso o la normal va a ser igual a la masa, que son 200 kilogramos, por lo que es la gravedad, que es 9,81. Y de aquí obtenemos lo que es la normal, que van a ser 1962 newtons. Después de haber encontrado lo que es la normal, necesitamos encontrar el tiempo en el cual la caja empieza a desplazarse. Hay un tiempo, como les había dicho, en el tiempo cero la caja no se va a desplazar, después se sigue aplicando la fuerza y va a llegar un punto en el que se va a desplazar, que es un tiempo diferente a cero. Esto se da porque vea que no tiene tensión el cable y nos dan la gráfica de fuerza versus el tiempo. Entonces, yo lo que puedo hacer es hacer sumatoria de fuerzas en X. Aquí vamos a ponerle Y, por acá vamos a ponerle X. Entonces yo digo que la sumatoria de fuerzas en X van a ser igual a 0. ¿Por qué en 0? Porque queremos averiguar el punto donde justamente se va a empezar a desplazar.
Entonces las fuerzas en X van a ser igual a cero. Entonces yo puedo decir, tengo dos tensiones, las dos tensiones del motor. Entonces van a ser estas dos tensiones de acá. Y para la izquierda tendríamos la fricción. Entonces también hay que considerarlo. Entonces yo puedo decir que 2 por la fuerza, en este caso la fuerza ya me la dan como una ecuación, que van a ser 400 por T a la 1 medio, y a esto le restamos lo que es la fricción. Vea que como está detenido necesitamos aplicar eh, el coeficiente de fricción estático, que siempre va a ser más grande, que en este caso va a ser 0,5 por lo que es la normal, que va a ser 1962. Y todo esto tiene que ser igual a cero, porque no lo estamos estudiando en el punto justo antes de desplazarse. Entonces yo resuelvo para el tiempo, puedo despejar el tiempo y llegamos a que el tiempo es igual a 1.5 segundos. Entonces vea que tiene que pasar 1,5 segundos para que la caja empiece a moverse, porque no hay tensión en el cable en el tiempo cero, y después del tiempo cero él empieza a jalar. Entonces en el tiempo 1.5 segundos ya se va a desplazar. Entonces ahora lo que debemos hacer es aplicar la ecuación de la conservación del momento. Entonces vea que lo que me dice la fórmula del momento lineal, ella me dice que una masa por una velocidad en el estado 1 más la sumatoria de la integral de un estado 2 a un estado 1 de la fuerza X por un dt va a ser igual a la masa por la velocidad en X del estado 2. Entonces, nosotros acá estamos iniciando desde el reposo, ¿verdad? Entonces esta parte se nos iría. En el estado 1 que tenemos para la parte de la fuerza en X, tendríamos lo que es la tensión que va hacia la derecha menos la fricción que va hacia la izquierda. Entonces en esta parte integramos y sustituimos, y después tendríamos únicamente la incógnita de la velocidad en X del estado 2, que es la que queremos averiguar. Entonces ahora lo que hacemos es sustituir, y entonces aquí la fuerza de X sería la tensión que ya la teníamos en esta parte. Entonces van a ser 2, el 2 lo podemos sacar de la integral por la integral del tiempo 1, que va a ser 1.5, que es cuando él se empieza a desplazar, hasta el tiempo 4, que es al que ellos nos están preguntando. Y acá lo multiplicamos por 400 por t a la 1 medio, y esto multiplicado por el dt, y ya fuera de la integral le estaríamos restando lo que es los 784 de la fricción cinética menos, bueno, eso lo multiplicamos por la resta de los dos tiempos, que sería el tiempo final menos el tiempo inicial. Y todo esto lo igualamos a la masa del cuerpo, que serían 200, por la velocidad del estado 2.
Y de acá, todo esto en realidad lo podríamos meter en la calculadora y despejar. Entonces, la velocidad del estado 2 sería igual a 6.62 metros entre segundos. En realidad vean que para este ejercicio lo único que se hizo fue un análisis de fuerza en el eje X y se calculó el tiempo donde él se empieza a mover. Eso es un detalle que tal vez no todos puedan haber visto y que en realidad sí es bastante importante para poder despejar o poder sustituir en la fórmula. Y también utilizar en esta última fórmula del momento, utilizar lo que es la fuerza de fricción cinética, ¿verdad? Porque la caja ya se está moviendo. Entonces, en resumen, lo que hicimos fue despejar el tiempo donde él se empieza a mover, hacer la sumatoria de fuerzas en X y aplicar lo que es la fórmula de la cantidad de movimiento lineal. Y de ahí tomar en cuenta todas las fuerzas y despejar para la velocidad en el estado 2. Y pues esos eran todos los ejercicios para esta semana.